Buenas tardes a todo el estudiantado de Argentina y Americana 2. Bueno, en este video voy a desarrollar algunos elementos principales y otros que son un poquito más complejos respecto al texto de Meyers, de Jorge Meyers, que está incluido en la serie de Nueva Historia Argentina, del libro Revolución, República y Confederación, que hace alusión principalmente a las características y pormenores de lo que fue la generación del 37. Primero, bueno, decirles que es un proceso cultural, ellos mismos se consiguieron como una generación que transformó, digamos, las bases culturales de nuestro país desde sus concepciones. Segundo, decirles que, digamos, así como fueron unas bases, son un gran cimiento de lo que luego se materializó también en la generación del 80, que va a tener sus diferencias, pero que hay un hilo conductor en esto de un grupo que se concibe eh, con, digamos, con las herramientas para conducir el arte, la cultura de un país y las políticas públicas. Por eso quería relacionarlo bueno, el autor lo menciona brevemente, pero pensarlo para lo que viene en la materia, o para lo que viene ustedes el año que viene en Argentina Americana 3, que es la consolidación de la formación del Estado Nacional en una generación que va a tomar todo lo desarrollado por la generación del 37 y que justamente en el caso de Sarmiento, por ejemplo, eh, logró su cometido, ¿no? Que es esto de ser un elemento, digamos, sujetos que se forman como contrahegemónicos y terminan siendo parte de la hegemonía. Creo que es uno de los objetivos claros que tuvo esta generación y por eso como ayuda, como envión a lo que es la etapa posterior a la formación, a la consolidación del Estado-Nación. Bueno, esto como una breve, digamos, eh, anacronía o hilo conductor, mejor dicho, y para entender también el presente, ¿no? Las concepciones de intelectual eran con ciertos rasgos en Europa, en América tenía, o en el caso de Argentina tenía otros rasgos, aunque fue trasplantado, adaptado a la idea en Argentina del romanticismo europeo, pero también eh, se relaciona eh, con esa idea de volver digamos, a conformar un país eh, oligárquico, ¿no? El autor menciona aristocracia, pero en definitiva, aunque no aparece, está claro que es un grupo que representa la, un modelo de país. Bueno, pasamos entonces a lo más importante del texto: Revolución, República y Confederación, de la colección dirigida por Noemí Goldman, en Nueva Historia Argentina. La revolución de las ideas, de la generación romántica del 37 en la cultura y en la política argentina. ¿Sí? La generación del 37 constituyó en la historia argentina el primer movimiento intelectual con un propósito cultural totalizador, centrado en la necesidad de construir una identidad nacional. ¿Sí? Por eso hablábamos, hacía mención antes a la formación del Estado, un sentido de pertenencia, agarrado a la Revolución de Mayo. Ellos mismos se sentían herederos de esa revolución. Pero bueno, ahora vamos a ir armando el hilo conductor.
Bueno, ¿quiénes fueron? Algunos estuvieron incluso con una proyección continental, como en el caso de Sarmiento y Mármol, y Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre, Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López y Félix Frías. Son los principales referentes, digamos. Hubo otros escritores menores, como Florencio Balcarce, Domínguez, Miguel Cané, Juan Rivera Indarte, Manuel, José Quiroga Rosas, Juan Thompson, entre otros. Bueno, a los cuales esto se le puede agregar un número importante de escritores extranjeros. Algunos de ellos participaron de la generación literaria del romanticismo difundido por los argentinos, como por ejemplo Andrés Lamas, Berros y Alejandro Margariño, entre otros. Bueno, al contrario de lo que fue la generación de 1945, la del 37 logró una cohesión grupal y una institucionalización, ¿no? Inusitados para la época y para la región. En el Cono Sur no había una experiencia similar, no hubo una experiencia similar. Y eso luego lo vamos a ver cuando tratemos el caso de Chile y Uruguay, ¿no? El Salón Literario de 1837, la Asociación de la Joven Argentina, la Asociación de Mayo, más las redacciones en los periódicos conformando un partido, fueron conformando un partido intelectual que se imaginarían con capacidad de auténticos partidos para disputar el poder. Bueno, esto va a aparecer en otros fragmentos, que es la idea de Platón, ¿no? ¿Cuál es el mejor gobierno? Es el gobierno de los intelectuales, va a decir Platón. Bueno, la obra de la generación del 37 abarcó todos los géneros: filosofía, historia, economía, novela, drama, poesía, periodismo político. La cuestión común a todos ellos va a ser la cuestión de la nación. O la cuestión de definir, ¿no? De dar, de alcanzar el conocimiento adecuado de la propia realidad para poder definir la identidad nacional. Ese es el objetivo primordial, por ejemplo, que se propuso Alberti, ¿no? Que lo expresó él en el Salón Literario de 1837, ¿no? Todos habían nacido entre 1805 y 1821, por lo tanto, se concebían como hijos de la Revolución, a quienes les confería una misión providencial, ¿no? Ellos eran esos herederos, se sentían así, había un campo abierto para desarrollar. Y bueno, esa misión providencial es el desarrollo y difusión de la segunda fase de la revolución. La primera parte, que había sido la de Mayo. ¿Cómo? A través de la renovación en las ideas que debía suceder, digamos, a la revolución por las armas, y cuyo sentido central sería definir una nueva identidad nacional en términos de los valores revolucionarios. Bueno, se identifican entonces como herederos de esa, puede ser una especie de vanguardia liberal, o mejor dicho, al estilo liberal clásico, no, quizá una vanguardia republicana o democrática. Después vemos democrática o igualdad para quién. Durante 5 décadas, estos escritores y pensadores argentinos se arrogarían el título de los más modernos, radicales de América, incluso en el exilio durante todo el rosismo, ¿no? Y esa quizás sea el principal punto político. Romanticismo, socialismo, Saint-Simonismo, de Saint-Simon, la filosofía de la historia, que es el historicismo, y bueno, eran los que estaban a la moda, era todo lo que estaba a la moda en Europa, ¿no? Y en la República del Norte. Ahora vamos a ver qué tipo de romanticismo se trasplantó, de historicismo y de literatura. O si se va a trasplantar una literatura o se va a crear una literatura.
Bueno, está claro que esta generación se concibió a sí misma como, como heredera, creadora y conductora de la segunda etapa de la revolución. Así que hay un etapismo ahí eh, que también va a ser como una especie de... hay racionalismo de Kant y hay un germen de positivismo, ¿no? De ir hacia el progreso. Bueno, ¿cuáles son los orígenes de la nueva generación? De esta nueva generación. Los primeros de la generación romántica fueron producto de las condiciones de la Revolución Rioplatense. El hallazgo es el espacio cultural, ¿no? Que estaba vacío y era una especie de donde se homologa al desierto, ¿no? El territorio argentino es un desierto. Bueno, la cultura era un territorio desierto. A diferencia de Chile, Perú o México, en las provincias del Río de la Plata, agrupadas en la República, ¿no? El desarrollo artístico e intelectual era nulo. Por ejemplo, los grandes monumentos del barroco, que sí perduraban en Chile y en estas naciones, ¿no? Este es el campo libre que encontraron los románticos que les permitía ocupar ciertos espacios de visibilidad. Alternaron lo institucionalizador y lo institucional y lo desinstitucional. Desinstitucional. ¿Por qué? Porque con el rosismo y en el exilio, eh, digamos, no van a ser tomados como intelectuales formales a nuestra nación. Formales en términos de formalidad, ¿no? Institucional. Bueno, y el desarrollo de sus obras en el exilio, ¿no? Con el régimen rosista, por ejemplo, fue una generación producto de las políticas educativas que se implementaron en las reformas rivadavianas, ¿no? Revolución de Mayo, reformas rivadavianas, y la generación tradicional previa a la nueva generación, que es la del 37, la tradicional es esa, ¿no? Es la digamos, la, los que se formaron en los formadores de la etapa de Rivadavia, que van a ser, digamos, los maestros de esa nueva generación, que es la generación del 37. Después van a aparecer las cuatro etapas, pero esto como un adelanto, ¿no? De lo que el autor después va a desarrollar. Por supuesto que está la creación de la Universidad de Buenos Aires y el Colegio de Ciencias Morales, ¿no? Acá hay un Estado que se inspira en la idea de la Ilustración, ¿sí? Rivadavia, con la capacidad y derecho a incidir en la vida social. Se gestaba ahí, ¿no? En esas dos instituciones, como decía recién. Bueno, ¿cuáles fueron las dos principales características, por ejemplo? Se fue gestando primero con miembros becarios de estas instituciones que recién mencioné, Gutiérrez, eh, Vicente Fidel López, José Mármol, incluso compartieron años de formación, también los tucumanos, Juan Bautista Alberdi y Marco Avellaneda, o Quiroga, Manuel José Quiroga Rosas, que era el sanjuanino, bueno, el salteño Benjamín Villafañe, lo que dio el carácter nacional de la generación, tanto por sus lazos, tanto por su sociabilidad como ideología. Entonces, una de las características es digamos, la sociabilidad que había entre ellos. Bueno, compartían más que pasillos, ¿no? De la universidad. Y fue una generación marcada por las tendencias secularizadoras del régimen rivadaviano, ¿no? Una élite nacional, intelectual, cultural, de configuración laica, con tendencias entonces al orden social y al orden de las ideas. Eh, ¿Cuáles son? Bueno, estas ideas van a ser moldeadas por los contenidos de la formación rivadaviana, ¿no? Igualmente, aunque el gobierno de Rivadavia estaba compuesto por integrantes de la Iglesia, eh,
Por eso era considerado, digamos, hasta ese momento, el partido de los sacerdotes, ¿no? Y bueno, el Estado solo debería intervenir en el gobierno de Rosas, en la Iglesia, solamente en los escándalos, aunque subordinada siempre de la sociedad y el Estado. Estas son las ideas de la Ilustración, siempre subordinado a la sociedad y al Estado. Esa es el progreso que marcaba la Ilustración, ¿no? Separarse, es la ruptura de la Revolución Francesa, ¿sí? Que después se va digamos, a desarrollar nuevamente en la Revolución Burguesa de 1830 y 1848. Bien. El punto de partida de las obras, ¿no?, es la transformación de concebir el rol de la Iglesia y la religión en la sociedad, ¿no? Y volvemos nuevamente a esas dos órdenes, el social y el de las ideas. Adoptan posiciones filosóficas, espiritualistas por sobre el materialismo, por ejemplo, la Iglesia como institución, ¿no? Entonces, ahí también hay una ruptura con el modo tradicional de la Iglesia. No era lo mismo hablar desde el interior de la cultura católica que desde el exterior. El pensamiento romántico rivadaviano, digamos, quedó marcado a fuego, imborrable en los intelectuales, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Esta especie de generación también que escribió la historia desde cierto punto, como Perindongui. Volviendo al orden social, recibir la educación en un establecimiento del Estado, deslindado, digamos, de la Iglesia, significó el paso moderno, esa ruptura con el antiguo régimen, ¿no? Y la transformación, ¿cuál es? Bueno, la instalación de la generación de intelectuales, de una autonomía frente a los poderes constituidos, ¿no? Estado, Iglesia y las corporaciones y clases tradicionales en reemplazo del clero colonial o del letrado medieval que cumplía la misma función, ¿no?, que es la de servir al orden político establecido. Es decir, que la generación de Rivadavia, que es la primera etapa, la nueva generación, va a generar una ruptura respecto a la Iglesia como conductora y ejecutora de la educación. Lo va a seguir siendo. Va a seguir siendo una institución matriz, pero a grandes rasgos, ¿no? Pero esta generación es la que logra soltarle la mano y eso es un cambio revolucionario. Bueno, el proceso, la transformación, el paso, primero hay una transición que es establecida por la primera generación, que es la generación laica, ¿no? La ideología de Rivadavia. La tercera generación marca una huella, la tercera marca, perdón, es una huella que es la de la permanencia de una parte del programa ilustrado en el pensamiento romántico. El currículum escolar estaba diseñado con el pensamiento y la ilustración del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Un ejemplo, ¿no?, es Juan Bautista Alberdi y la ilustración francesa. ¿No?, influenciado por Jean-Georges Cabanis, de Tracy, entre otros, ¿no? La enseñanza en el derecho de Jeremy Bentham y en la economía de Jean Mill y John Stuart Mill, ¿no? Y Benjamin Constant, que es el liberalismo clásico. Bueno, que son los postulados que entre 1820 y 1830 en Francia son los intelectuales que van a discutir todo.
todas las cuestiones políticas institucionales en Francia. En nuestro país, digamos, no se adaptó de la misma manera. Entonces, ¿cómo fue? Con la aceptación de un esquema de valores universales para la construcción del progreso económico, social, político y cultural, ¿no? ¿De qué manera? Instaurando los patrones de racionalidad. Kant, ¿sí? En el conjunto de la sociedad, bueno, mediante una eficaz acción del Estado. Y ahí aparece el historicismo, los historicismos, ¿no? Que son procesos determinados por leyes inmanentes, providenciales o naturales, al margen de los deseos humanos, acompañadas por nociones y actitudes heredadas de otras tradiciones del pensamiento, más antiguo y nuevas, incipientes socialismos utópicos, entre comillas, ¿no? Y siempre los ejes va a ser el Estado, la autoridad y el cambio social. Algunas descripciones de la generación del 37. Primero, el sentido de pertenencia como parte de una élite intelectual. Y luego, la conformación ideológica. El capital simbólico, ¿no? Va a ser el Colegio de las Ciencias Morales y la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el tema de la generación del 37 y Rosas, o generación del 37 y el rosismo. Bueno, el autor menciona el caso de Pedro Ángelis, ¿no? Que fue, digamos, el intelectual que se adueñó de todo, de la historia durante toda la etapa rosista y casi durante unos largos años, ¿no? Que era perteneciente a la generación incluso, ¿no? Y que desarrolló toda una compilación de documentos del Río de la Plata, desde la etapa virreinal, esos 6 tomos, y siendo el historiador durante el gobierno de Rosas, en la que el autor denomina como dictadura intelectual. Bueno, mientras en Europa los orígenes del romanticismo, como una cultura, surgía como una cultura subterránea, intelectual, y era siempre desde la adversidad, enfatizando en los largos años de lucha. A diferencia de ello, en nuestro país, la generación, el 37, el romanticismo, surge sin conflictos, ¿sí? De hecho, tiene un germen de cultura oficial hegemónica, ya nace así. ¿Por qué? Porque forma parte del círculo académico, intelectual que creó Rivadavia. Incluso en Chile, por ejemplo, con un sistema académico donde regían los escalafones de prestigio y jerarquías intelectuales, ¿no? Y en Argentina, Echeverría, Alberdi y Gutiérrez pudieron entrar fácilmente en la élite, ya establecida por Pedro de Ángelis, Vicente López y Planas. El periplo de una corriente intelectual, ya es el siguiente fragmento del capítulo, que es el movimiento romántico de la nueva generación de 1830 hasta su apogeo después de 1852. ¿Sí? Bueno, y aquí están las etapas. El movimiento cultural de la nueva generación o generación del 37, con el romanticismo, digamos, se divide en 5 etapas. La primera va de 1830 a 1838, con los escritores que presentan sus primeras obras y una especie de programa. 1838 y 1842 al 44 se concibe como el romanticismo revolucionario. En el exilio, consignado en derrotar a Rosas, ¿no? La generación del 37 se conforma en una lucha facciosa, en una guerra de exterminio.
Es toda la etapa del rosismo. 1842-1852, ¿no? Mantiene una identidad común a pesar del distanciamiento geográfico, mientras se nuclean en Chile, ¿no?, los exiliados, entre los cuales se publicaron las principales obras: la América Poética, Gutiérrez, 20 días en Génova, en el año 44, Las bases y la acción de Europa en América en el 47, el Facundo en el 45, los viajes en y 47 y recuerdos de provincia en el 51 de Sarmiento, ¿no? Es el momento más álgido eh, de esta generación. Las últimas etapas, ¿no?, se refieren más a la generación del 37, no tanto, sino más bien al romanticismo, ya que el núcleo principal, el antirrosista, se disuelve por las facciones políticas del momento, ¿no?, y sus respectivas muertes entre 1852 y 1854. Va a ser una generación marcada por las coyunturas. O estaban con Urquiza o los liberales, Buenos Aires o la Confederación Argentina, mitrismo o alcinismo, probelicistas o antibelicistas, ¿no?, autonomistas o tejedoristas. Bueno, la generación del 37 se iba diseminando mientras recién comenzaba a impactar hegemónicamente en términos literarios, ¿no? Va a haber una post-etapa, que de acuerdo al fragmento histórico del capítulo, hay una más que es justamente la consolidación material, ¿no? Es decir, la ejecución de las ideas cuando ya ocupan cargos en las presidencias, ¿no? Y se consolidan los espacios letrados. Y una quinta etapa de lenta declinación, pérdida del protagonismo, ¿no? Ya longevos, bueno, se dan reemplazados por la generación del 80 y la ruptura que se genera aquí. Bueno, el autor trata sobre la generación del 37 como un movimiento. Por eso habla de la organización del movimiento. Bueno, quienes rompen la primera etapa, ¿no?, es Esteban Echeverría. Él regresa de Francia después de 5 años aproximadamente, publica aquí sus escritos poéticos, una literatura francesa marcada por Víctor Hugo. Oficialmente Echeverría, bueno, será el primer poeta argentino. Desde los últimos años del gobierno Rivadavia, Vicente Fidel López bautizó el proceso como feliz experiencia, ¿no?, reflejadas en las nuevas tendencias filosóficas, literarias y culturales. Mientras tanto, Pedro de Ángelis implantaba una nueva historiografía, trasplantando el método de Schlegel sería, o Rousseau, Saint-Pierre, Walter Scott y Lord Byron, de Francia. El impacto de la obra de Echeverría, bueno, las cautivas, los consuelos, las rimas, ¿no? Era un poeta del cual el resto comenzaba ya a gravitar, que va del 30 al 38. Y a partir del 37, bueno, Juan Bautista Alberdi y Gutiérrez formaron el Salón Literario, que se presentaba como continuadores de la Sociedad Literaria, que había sido la conformada por Rivadavia. El objetivo era cimentar la modernización literaria. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué método? Bueno, incorporando los saberes de Europa, ¿no? Gobernar el vacío con nuevos saberes originales para distinguir de la generación Rivadavia, de la generación rivadaviana, perdón. Y otro elemento es la irrupción de un grupo de la élite intelectual autónoma y no instaurado desde el Estado. La cristalización de la identidad. Echeverría, Alberdi y Gutiérrez van a ser el centro de la escena, más toda la órbita de autores
del sentido juvenilista y iba marcando una diferencia, por ejemplo, ¿no? Alberdi estaba en diálogo político con Rosas para imponer la Constitución. Era un intelectual orgánico, ¿no? Y bueno, ahí él estaba también con la vieja generación que se identificaba con Rosas, ¿no? La ruptura de la generación romántica vieja, ¿no? Y la nueva generación se expresa en la conformación del salón literario. Alberdi y Echeverría arremeten con la conformación del paso literario al literario político. Movimiento dedicado a la regeneración social, cultural, política de la nación argentina. Una nueva generación. Y es la asociación de la joven Argentina en correlato a la joven Inglaterra, o la joven Francia, o la joven Italia. La joven Argentina se caracteriza por el nacionalismo cultural como respuesta al régimen rosista. Las palabras simbólicas, juramento de asociación y dogma socialista de Echeverría y Alberdi, eran las obras que representaban el lazo eficaz de unión entre los miembros en el exilio, ¿no? En simultáneo se van publicando obras en las distintas provincias. Es la etapa de constitución e institucionalización del movimiento romántico. Bueno, y aquí luego el romanticismo se convierte en facción, es decir, la segunda etapa. Entre 1839 y 1843, 44, la acción de los románticos quedará absorbida por las acciones políticas. Específicamente, la identidad colectiva tenderá a diluirse en la tendencia unitaria. Alberdi reemplaza a Echeverría y será la figura central, ¿no? Las características de su marcado exacerbado antirrocismo, incluso con lo que se denomina el amarillismo, también aparece en Rivera Indarte. Y esta es la etapa de la hegemonía alberdiana. La cuestión política, las aventuras osadas, el apoyo a la intervención francesa y la alianza entre románticos federales disidentes y Lavalle, ¿no? Y el fracaso y el alejamiento de Alberdi y Gutiérrez. Bueno, la flotante provincia argentina, en Montevideo y en Chile, ¿no? El régimen rosista, ellos se ven obligados al exilio, y ahí es donde también van a encontrar campo, por lo menos en Chile, no tanto en Uruguay, pero en Chile van a encontrar, como en Argentina en sus inicios, todo un campo para ocupar. Y ahora vamos a ver que justamente es en Chile donde más, o donde se inicia, digamos, la política estatal, donde se comienza a ejecutar la política pública en la educación. Los exiliados en Uruguay serán absorbidos por los periódicos de Montevideo, el Partido Colorado, que era el partido unitario, Mármol y Mitre, por ejemplo, ¿no? Serán la excepción y ambos darán madurez a su intelectualidad. Mitre desarrollando los estudios históricos, sus amigos Rivera Indarte asesinado, Lamas, por ejemplo, conformaban, digamos, un grupo opositor a los intelectuales de Montevideo. Echeverría y Vicente Fidel López también se exiliaron en Uruguay. Son los años en que se opaca, digamos, la obra de Echeverría, que lidera la Asociación de la Joven Generación Argentina,
que con el ángel caído, digamos, realiza manifiestos políticos, ¿no? Emerge la figura de Sarmiento en Chile, que realiza la misma acción ideológica política que los emigrados en Uruguay. Apoyan el germen del Partido Liberal, al mando de José Victorino Lastarria, y seguidor de los Peluconas, quienes luego conformarían el Partido Conservador. A partir de 1841, por ejemplo, la mayoría de los escritores románticos se van a instalar en Santiago y Valparaíso. Sarmiento, Alberdi, Gutiérrez y López, ¿no? Eventualmente se sumarían a Félix Frías, Mitre y otros, ¿no? La diferencia de Uruguay en Chile, encontraron los románticos institucionalidad y no hizo falta que se inmiscuyeran en las acciones políticas. Además, en Chile fueron absorbidos por los planes de educación. Chile es un ambiente de paz, podríamos decir, de reclusión para desarrollar la intelectualidad. Siempre en el marco de refugiados unitarios románticos, Sarmiento, Alberdi o Gutiérrez van a hacer periodismo político en el marco del oficialismo, periodismo serio, entre comillas, Mitre y Gutiérrez. Los románticos argentinos, digamos, van a modernizar la cultura tradicional chilena, con fuerte arraigo catolicista, ¿no? Y van a conformar, digamos, una especie de tecnocracia en Chile, con la administración pública y nacional. Alberdi, por ejemplo, ocupará el cargo de educación. Sarmiento es nombrado por Montt director de la Escuela Normal en Chile. En el 47 Gutiérrez, por tener el título de ingeniero, Gutiérrez, es nombrado en la Escuela Naval Chilena. Esto que decía recién, que encontraron un campo abierto para ocupar cargos ya directamente, ejecutar políticas educativas. Son los románticos que van a modernizar la cultura chilena. Aunque no les fue fácil implantarse en Chile, ¿no? Por motivos propios, de las características de los románticos, como de la coyuntura chilena. Las características implícitas de los románticos va a ser la creencia en el poder legitimador del saber, de la inteligencia, de la originalidad de los intelectuales, y al margen de toda consideración institucional, política y social. Una élite intelectual superior. Los románticos van a conformar un sistema de nacionalidad, que es lo nuestro, lo propio, de pertenencia argentina y americana. La identidad que debía materializar la nueva generación era la americana, ¿no? Con vocablos porteño, argentino, rioplatense, por ejemplo. Luego, digamos, el autor describe la vinculación de Sarmiento con la sociedad chilena. ¿Por qué? Por las tradiciones de la región de Cuyo con Chile. ¿No? Y los lazos que había incluso desde la etapa colonial. Incluso Sarmiento pudo haber llegado a ser presidente en Chile. En el caso de Vicente Fidel López, nunca dejó de concebirse él mismo como un porteño, como argentino. Los románticos en el exilio conformaron la identidad nacional. Va a ser afuera, ¿no? Donde se van a... La experiencia chilena con los programas estatales daba cuenta para ellos de la implicancia para Argentina, ¿no? Esta experiencia contribuyó a un modelo de república, un modelo de sociedad, además de la contribución a la cristalización de la conciencia nacional. Digamos, Chile presentaba el orden para desarrollar, ¿no? El ejemplo del orden.
Y va a ser una experiencia que va a cumplimentar, digamos, toda esa intelectualidad, todo ese bagaje que traían de Europa. Entonces, era el mundo de las ideas, del conocimiento, y también la creación, la materialización a través de obras, y por otro lado la experiencia de haber sido parte por primera vez, como fue la etapa, incipiente etapa de Rivadavia, en la provincia de Río de la Plata, en Chile, esta generación va a ser la primera en experimentar las políticas públicas y poder hacerlo en un largo camino de orden. ¿Sí? Con elementos institucionales de república, pero igualmente era muy desigual, ¿no? Alberdi, López y Gutiérrez, ¿no? Incluso ellos mismos dividen a la sociedad en dos partes, ¿no? Los rotos, perdón, y los aristócratas. El autor cita a López, por ejemplo, ¿no? En el cual describe a Chile y la caracteriza a Argentina como una nación con todas las condiciones materiales para conducir a América, ¿no? Lo que hoy llamaríamos visión estratégica de la geopolítica. Bueno, pasamos a la parte siguiente. La construcción de un nuevo universo cultural. Esas serían las ideas de la nueva generación que va a estar entre Echeverría y Sarmiento. Bueno, el romanticismo argentino tomó las ideas del romanticismo europeo, pero no todas las ideas. ¿Sí? No todo estaba contenido, no todo el romanticismo europeo estaba en el contenido del romanticismo argentino. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, hay diversos factores. Las condiciones determinantes del medio, los patrones de sensibilidad, la sociedad rioplatense que era republicana, que tenía influencia por la Revolución de Mayo, en cambio el romanticismo europeo, que tenía una sensibilidad al antiguo régimen, más bien opositor a la República y a la Revolución, ¿no? Entonces se reemplaza la cultura francesa por la cultura española. O sea, es la ruptura cultural del orden colonial. El romanticismo alemán, por ejemplo, Fichte, Hegel, no tuvo implicancia en la nueva generación argentina. El canon argentino era esencialmente el francés. Víctor Hugo y Lord Byron. El romanticismo argentino se definía por aquello que rechazaba. Bueno, civilización o barbarie, ¿no? Donde digamos, a diferencia de Europa, el bárbaro está adentro. Es el indio y es el gaucho, ¿no? Y el gobernar es poblar de Alberti. Pero, ¿qué es lo que se rechaza? ¿Sí? Bueno, después vamos ahora, cuando el autor analiza esto de las condiciones teleológicas, la regeneración, ¿no? Había que generar una nueva podríamos decir, un nuevo país con una sola sangre, y es la europea, y conducida intelectualmente por la filosofía, la ideología francesa.
en el caso principalmente de Alberdi, ¿no? Bueno, Sarmiento va a viajar por distintas partes, ha estado en Norteamérica, entonces de ahí también van a tomar el modelo, ¿no? Recuerden que Norteamérica también se conformó con una élite eh, burguesa de aquellas grandes fábricas de Boston, pero también fue, eso en términos económicos, pero en términos territoriales fue destruir al indio, ¿no? Y mantener a los negros en un estamento inferior. ¿Qué es lo que rechazan? ¿Mm? Ellos son los originales, y es una originalidad sobre las experiencias. El neoclasicismo, la influencia española y la filosofía materialista de la generación anterior, eso es lo que ellos van a rechazar. El neoclasicismo, la influencia española y la filosofía materialista, eso es lo que ellos van a rechazar, pero también al sentirse superior, bueno, van a rechazar a ciertos sectores de la sociedad. Esa ruptura representa la necesidad imperiosa de conformar una literatura nacional. Para los románticos nada más novedoso, ya no había más nada en las obras españolas. Luego los integrantes de la nueva generación van a indicar que la filosofía rivadaviana era una prolongación de la filosofía materialista del siglo XVIII. Por lo tanto, también había que romper con, con la filosofía de Rivadavia. En términos culturales, romper con la filosofía rivadaviana no significaba romper con la filosofía europea, siempre desde una matriz de pensamiento europeo. El, go el gobierno de los intelectuales, ¿no? Los idealistas al estilo de Platón. El movimiento romántico se concebía como pensamiento revolucionario vinculada a la experiencia de la revolución de independencia. Para Alberdi era el paso hacia un nivel superior, ¿no? Donde la tarea primordial era de dotarla de pensamiento propio. Ese es el sentido teleológico, ¿no? Enmarcada en la Revolución Universal Francesa y de la larga duración, digamos, una revolución ecuménica y permanente. Pensamiento romántico. Bueno, primero, investigar la propia realidad para descubrir su sentido, o en cambio, bueno, primero para cómo se conforma el pensamiento romántico. Primero se investiga la propia realidad para descubrir el sentido, esto de manera racional, o, digamos, también para descubrir el cambio, inventar, elaborar ese sentido, ¿no? En estos términos, la nacionalidad tiene una articulación implícita. La nación era el resultado de un proceso revolucionario con existencia temporal, no era dado de antemano. La nación era una realidad móvil, flotante, por eso es teleológico. ¿Sí? Es una existencia temporal. Y la nación es el resultado de todo un proceso revolucionario, pero porque no vino dado no provino de la nada. Por lo tanto, eso hay que tomarlo según el pensamiento romántico, ¿no? Y conducir la revolución. ¿De qué manera? Bueno, hay un socialismo romántico. Echeverría, por ejemplo, en el dogma socialista, Miguel Cané y el propio Alberdi, ¿no? Fueron desarrollando la corriente socialista, pero no era el que luego se conoció con su nombre, ¿no? El de Marx y el de Engels, o el que peyorativamente se le asignó como utópico.
El socialismo Saint-Simon, la interpretación del cristianismo en clave social revolucionaria, ¿no? Las concepciones e interpretación de la revolución, la nación y democracia de Tocqueville, de la democracia en América, la existencia colectiva por sobre la individual, cuyo aspecto moral es el egoísmo, ¿no? El aspecto moral del individualismo. La existencia colectiva, la igualdad y la libertad. Ahora vamos a ver de qué libertad y qué igualdad, ¿no? Conquistar una serie, conquistar una sería implicar conquistar la otra, y que iba mucho más allá de un liberalismo clásico. La conformación de una sociedad con la solidaridad colectiva como plano principal, desde la mirada de no aniquilar al individuo, sino que lo colocaba en una armonía con la sociedad. El autor va a decir que la sociedad griega y romana elimina el individualismo en sí. Pero, en cambio, este tipo de romanticismo, este socialismo, no es eliminar al individuo, sino incorporarlo a la sociedad, como sujeto colectivo. El ideario socialista consistió en tres características: ideal revolucionario, republicanismo, socialismo, tener en cuenta, bueno, el rosismo y las revoluciones burguesas de 1830 y 1848. Son 3 puntos. La articulación de una interpretación crítica, cuyo término central es la sociedad antes que el individuo. Una defensa de igualdad como valor supremo. ¿Qué tipo de igualdad? Ante la ley de los derechos políticos, la noción republicana de ciudadanía, que no es lo mismo que la igualdad social. Y la revolución y la regeneración, que esto de la palingenesia, ¿no? Anhelada por Echeverría, que son los nuevos intelectuales, que son estos intelectuales, este romanticismo que nace sobre lo que se rechaza, sobre lo que no se es. La otredad, o en términos antropológicos, culturales, ya luego del mundo contemporáneo, podríamos decir como categoría de análisis, ese otro, en términos intelectuales, es la generación tradicional, es el rosismo, son los intelectuales del rosismo, y los sectores populares también son otros, que no entran. Y en todo caso cumplen una función, digamos, sostenedora de para quienes conducen. Bueno, ¿qué pasa con el arte con todo esto, ¿no? La revolución y la generación. Bueno, el arte romántico es social en doble sentido. Primero porque expresa a la sociedad y, digamos, y es producto de lo que no se quiso hacer, o sea, de la década anterior, lo tradicional, y los socialistas, digamos, entendían que el arte debía desarrollarse exclusivamente en clave histórica. Y esto es el historicismo, el historicismo de Mitre, principalmente. Esta noción se definía por la obligación de servir a la revolución, entendida como regeneración total de toda la sociedad, que es la expresión del pueblo y la nación,
fusionados en el imperativo estético y revolucionario, social, político, ideológico y racionalización, descripción, pero principalmente el artista debe materializar la obra con el objetivo utilitarista. Alberdi, Mitre y Mármol, por ejemplo, entre otros, ¿no? En el caso de Mitre, que él es el gran guerrero antirrocista, en la obra Cuatro Épocas, en la cual se antepone el deber patriótico por el amor pasional, ¿no? Y una de las formas de expresión del socialismo es el historicismo, ¿no? ¿Qué es el historicismo? Esto es una dimensión histórica de la experiencia argentina. Mitre, Vicente Fidel López, en el caso de Mitre, con la historia de Belgrano, la historia de San Martín, la historia de la República Argentina, ¿no? Y tiene tres aspectos centrales de la filosofía de la historia, del historicismo. Uno es la creencia en ciertas leyes generales que gobiernan el desarrollo histórico de todas las sociedades por separado y su conjunto, la aceptación de una teoría del progreso rudimentaria que postulaba un movimiento ascendente en las etapas históricas, la utilización de un esquema tripartito de etapas o eras históricas que permitían imprimir un sentido general a los fenómenos contingentes de un momento dado de la historia. José Ingenieros también lo va a desarrollar esto, ¿no? Y la identificación de ese holismo, al menos en la mayoría de las interpretaciones románticas. La 6, la condensación de los procesos históricos generales en un sujeto histórico particular, la nación, cuyo desarrollo estaría gobernado por variaciones particularistas de esas leyes universales, ¿no? Bueno, y ahí luego todo el autor describe estas seis características del historicismo. Bueno, yo acá tengo bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que es un libro en el cual Alberdi describe las malas experiencias de las constituciones del 19 y 26 unitarias, y él realiza todos los puntos a hacer para conformar la constitución, ¿no? Sobre Alberdi también es bastante, en la actualidad, es más heterogéneo la mirada que se tiene. Uno tiene bien claro ideológicamente a quién representaba Echeverría, pero en el caso de Alberdi se analiza mucho las fuentes sobre la mirada que él tenía en términos geoestratégicos. Mármol también lo expresa, pero Alberdi tenía muy bien en claro que Argentina tenía todas las condiciones materiales para conducir junto con Norteamérica todo el continente. Luego, esto ya sería con el diario del lunes, el desarrollo histórico nos mostró que Estados Unidos terminó siendo potencia mundial, y en el caso del Brasil también, un siglo después que Alberdi, con los académicos de la geografía, también, un siglo después que Alberdi, en el caso de los académicos brasileros, van a analizar de manera racional las condiciones materiales y naturales de cada una de las regiones del Brasil, con el objetivo de generar ese progreso, esa modernización, que lo van a hacer a través de la industria,
pero en alianza con Estados Unidos. Es decir, van a decir lo mismo que dijo Alberti. Brasil tiene todas las condiciones materiales para ser la hegemonía del continente. Pero como esa élite representaba los intereses de los extranjeros, de las corporaciones extranjeras, y los intereses de Estados Unidos, bueno, van a ser las condiciones materiales para conducir el continente junto con Estados Unidos, en alianza con Estados Unidos. Cuando Sarmiento viaja a Estados Unidos y trae digamos, las ideas de lo que significaba para Argentina y lo que había que hacer para modernizar o generar ese progreso. Un progreso que vino y trajo mayor desigualdad. No fue un progreso en términos sociales, igualdad de derechos, porque para que haya una república es necesario, ¿no? Ese socialismo que, que, que para, digamos, esta generación era la igualdad ante la ley, los derechos políticos, una noción republicana de la ciudadanía, pero aún no una noción de igualdad. De hecho, no van a tomar el marxismo, el socialismo, como nosotros lo conocemos ahora, ¿no? O el socialismo al estilo marxista. Bueno, nos vemos en un rato en la clase. Muchas gracias.